Ahí tienen las características de los hongos. Lo primero que tenemos que recordar siempre es características, primero que nada, de morfología. En biología recuerdo que había una práctica que ustedes jugaban con el azul de metileno, ¿se acuerdan? Y les pedían al profesor levadura. Uy, primer ciclo, ya no me acuerdo, ya se me olviden ustedes. Y ahí está, seguro habrán visto la primera imagen. O por ahí el profesor les pedía en la clase de microbiología, tráigame pan guiado, fruta guiada, algo guiado, ¿sí o no? Y por ahí algunos han visto la segunda imagen. Porque esas son morfologías típicas justamente de los hongos que vamos a... Bueno, que ustedes van a ver en práctica. ¿Ya? Poco a poco, no se preocupen. Primera característica, son organismos eucariotas, por favor. A los que ustedes ya saben, cuando hagamos una pregunta ya, y siempre se los decían los bacterios, no pueden equivocarse y no pueden olvidarse que solo y solo las bacterias son procariotas. Nadie más, todos los demás somos eucariotas, por si acaso. ¿Ya? Unicelulares o multicelulares, lo que conversábamos más adelante, hace un momento en realidad. La diferencia básicamente es de que estos tipos de organismos pueden vivir solas, en una sola célula, o también pueden hacer agregaciones, se le llama. ¿Ya? Y vamos a ver que eso justamente forma que sea un componente multicelular. ¿Por qué no decimos pluricelular, que básicamente somos nosotros? Porque pluricelular implica células especializadas, en cambio estas no. Simplemente todos nos juntamos como amigos y todos somos un hongo gigante, claro, por así decirlo, ¿ya? Que ustedes tienen tejido del hígado, el estómago, intestino, pulmón, son células especializadas. Carecen de clorofila, y su compañero también lo mencionó muy bien. Es por eso que automáticamente se sacó del reino vegetal hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Todo lo demás es prácticamente el tema de nutrición. Nosotros, los humanos, por ejemplo, somos heterótrofos, ¿sí o no? ¿Por qué somos heterótrofos? Porque no dependemos. No es que dependamos, sino no podemos sintetizar nuestros propios alimentos, ¿sí o no? Sí o sí tenemos que consumir a otros organismos, planta, animal, lo que sea, hongo en ese caso. Muy bien. En cambio, un autótrofo, que básicamente son las plantas y una que otra bacteria, pueden generar su propio alimento. Perfecto. Entonces, un heterótrofo siempre tiene que absorber alimento, y eso vamos a especificar un poco después cómo lo hace. Como ustedes saben, hay una digestión extracelular, es decir, el hongo, antes de que ingrese el alimento, va a utilizar unas exoenzimas. ¿Y qué cosa era una enzima? La que va en bioquímica conmigo. Han separado justamente bioquímica y bacteria. ¿Qué era una enzima, chicos? A ver. Era un catalizador. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De moléculas. Ya, tiene que ver con el metabolismo. Y el metabolismo se subdividía en dos: anabolismo y catabolismo. ¿Qué era cada uno de ellos? ¿Qué era catabolismo? ¿Qué es anabolismo? Destruir. Ya, ¿cuál es destrucción de moléculas complejas a moléculas simples? Complejas, ¿no? Catabolismo. ¿Ya? Y anabolismo es la creación, síntesis o producción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. ¿Ya? Por favor, chicos, esas cositas tienen que ya ustedes acordarse, porque yo voy a hablar nomás como si ya supieran. Como si hubiesen aprobado bioquímica y bacterias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿la enzima qué va a hacer? ¿Se acuerdan en algún momento los de bacterio? Cuando hablamos de, por ejemplo, algunas de las bacterias, que decíamos que si ese era el tejido, la bacteria se alojaba y a veces utilizando el flagelo podría que destruir las células, sino para alojarse más. Ejemplo, el Helicobacter pylori, que alguna vez lo mencionamos, que está en el estómago. ¿Qué pasa con el hongo? El hongo no tiene nada como un flagelo, no tiene nada como un cilio. Entonces, ¿cómo va a atacar a una célula? Elimina enzimas. Y estas enzimas están especializadas para destruir ese tejido. Y cuando ustedes nivelen enzimas, se le llama por eso extra o exo, ya siempre. Y eso vamos a entenderlo más adelante después. Saprófitos, parásitos y simbióticos. Ya, chicos, eso sí, pregunta fija de todos los profesores que les han enseñado microbiología, les habrán explicado cuál es la diferencia entre un parásito, una simbiosis o simbiótico y lo que es un saprófito. A ver, los saprófitos que me acuerdo. Zamora, ¿qué es un saprófito? Son células grasas. ¿Son, perdón? Células que contienen grasa. No. Guamán. Guamán no. Guamán. No me acuerdo. Algunos se han olvidado. Ya, sí, no, acá atrás. Las chicas que conozco de segundo siglo. Algudillo. ¿Qué es un saprófito? Chicos, eso que debí tomar examen de entrada. No lo estoy tomando examen de entrada. O sea que debía haberlo hecho.
Vargas, saprófito. Silencio. Así veían cuando dan examen, calladitos. Saprófitos, chicos. Los que se alimentan de materia en descomposición, por favor, señores, no se vayan a olvidar, por favor. Parásitos, ya, si no me tienen parásitos, sí, de verdad lo busco a su profesor y que los cambie la nota, porque ¿qué es un parásito? Mi hermano es un parásito. Siempre dicen por ahí eso, ¿sí, no? O mi enamorada es un parásito, o parásita, también. A ver. Es todo que se aprovecha del otro, ¿no? Es un organismo que se aprovecha del otro. Hasta ahí vamos bien. Y falta algo más. ¿Se aprovecha y qué más? ¿Le hace bien o le hace mal? Palmar. Le hace mal, le hace algún tipo de daño. Pero recuerden que un parásito jamás tiene la intención de matar al individuo. ¿Por qué? Porque si lo mata, se queda sin comida. Recuerden eso, ¿ya? Y ya, simbiótico. Ese sí es sencillo. Por acá vamos. A ver, Castañeda, Chati. ¿Cómo es? Simbiótico. La mayoría me mira al suelo, mira a su cuaderno. Simbiótico. ¿Qué exactamente? ¿Qué es uno del otro? ¿Los enamorados son simbióticos? No, no lo son, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es en simbiosis? Se complementan y ambos ven un beneficio común. A ver, chicos. A ver, chicos. Ya sé qué les voy a preguntar en el examen. Ya, esa va a ser fija, señor. Hábitat. Normalmente ustedes siempre escuchan: ay, me salió el hongo en el pie, ay, me pica la zona inguinal, ay, me pica la axila. Y lo primero que las mamás dicen es: debe ser porque no te has secado bien y estaba húmedo y es una zona oscura. Entonces obviamente el hongo aprovecha esas dos características mínimas para comenzar a crecer. Y en realidad es eso: sitios oscuros y sitios húmedos. Es por eso que los pies en realidad es el lugar predilecto para que crezcan los hongos. No por eso nos dicen: sécate bien los pies, sécate bien las manos, no dejes nada, échate talco y todas esas cosas. Es un principio en realidad porque a los hongos les gusta ese lugar. Y así de simple. Ya. Bueno, pasamos ahora sí a observar un poco el tema, básicamente un poco más adentro de cada uno. Los hongos, al igual que las bacterias, al igual que las plantas, tienen pared celular. Pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, la pared celular de las bacterias, ahí está mi grupo de bacterios, ¿qué características tienen? No voy a decir apellidos, pero alguien que tiene plomo vestido. ¿Qué características de la pared celular de las bacterias? Ya. ¿Quiénes tenían peptidoglucano? Las famosas gram positivas, ¿cierto? Ahora, observemos acá la composición química de la del hongo. ¿Ven peptidoglucano ahí? ¿No? ¿Ven o no ven? Pasando rápidamente, no hay, ¿cierto? Sin embargo, ustedes van a analizar y lo pueden consultar ya en la práctica de la profesora, que se puede hacer extinción de gram también. Simplemente que yo ya no espero, ¿qué cosa? Que aparezca el color típico de una gram positiva. Y el color es... ¿Cuál? Medio morado, azul oscuro, más o menos intenso. Diferencia muy clara del rosado, violáceo, que es el otro. Ya, ok. No nos molesta más con bacterias. Entonces, básicamente aquí vamos a ver como componentes principales estos dos: quitina y celulosa. Y la celulosa es un componente que también tiene la pared celular de las plantas. Y es también un polisacárido. Es por eso que hace mucho tiempo atrás creían que el hongo estaba bastante relacionado con las plantas. Pero como bien su compañero mencionó y como lo hemos leído, no tienen clorofila. Entonces, chao de ese grupo, obviamente. Y los demás son componentes, obviamente, en menor cantidad, pero no por eso menos importantes. Porque la cantidad de estos, según la especie de hongos, va a variar. Y van a leer más adelante que inclusive se están haciendo técnicas de diagnóstico utilizando esto. Porque como esto no lo van a encontrar en las células humanas, y yo hago una prueba de diagnóstico rápida y encuentro la presencia de uno de ellos, me está indicando que obviamente hay un hongo, por lo menos. Porque jamás las otras células tienen ¿qué cosa? Pared celular, ¿sí? Y si yo encuentro eso ahí, extrañamente es porque algo hay en la muestra.
sea tejido, sea una prueba de sangre, aunque en sangre no se hace más que nada en tejidos. Muy bien, entonces básicamente es la diferencia con bacterias. ¿Ya? Bien simple. Quitina y celulosa son acá los más importantes. Aquí vemos la composición. Por ejemplo, acá tenemos la famosa Candida albicans y tenemos acá todo esto en sí es básicamente la pared. La quitina es la parte, digamos, como la base, que va a ayudar a hacer el cimiento de lo que puede ser una casa, obviamente, adelante. Y básicamente lo que ustedes van a observar acá, adelante, pasen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Básicamente vamos a ver acá que todo lo demás se ramifica en base a eso. Y acá están los componentes que les decía. Si retrocedo un momento acá, aquí están. Componentes amorfos, como puestos a la mala. ¿Ya? Mientras que los polisacáridos más grandes normalmente están más ordenados. ¿Ya? No quiere decir que este desorden es, digamos, algo en contra, simplemente es su disposición. ¿Ya? Nada más. ¿Para qué sirve una pared celular? Si recordamos un poco, y acá se asemeja mucho a bacterias, vamos a ver que las funciones son muy parecidas en realidad. La primera y la más obvia en realidad es justamente darle la forma al hongo. Seguro, bueno, no sé en realidad, lo que han conversado con la profesora, han mencionado un poco de esto. No. ¿Qué han hecho con la profesora el día jueves? Nada más. Ya, bueno, entonces seguimos. Confíen en la forma del hongo. Ustedes saben, por la imagen anterior, o el contra anterior, ahí está. La pared celular se encuentra presente en las estructuras de los hongos en este caso. Levaduras arriba, tenemos filamentos abajo, y esa forma es básicamente gracias aquí a la pared celular. Okay. Segundo, la protección. Y dice del shock osmótico, y por favor, a ver, espero que sí se acuerden lo que era osmótico, presión osmótica, osmosis. De la mañana un poco más y los mato a todos sus compañeros. Porque ahí estuvieron ahí, aún más o menos acá. ¿Qué es osmosis? Ingreses al día de agua. Perfecto. Entonces, si yo hablo de shock osmótico, estoy hablando de una alteración de esa ingreso salida de agua. Perfecto. ¿Y cuándo sucedía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo sucedía eso? ¿Cuándo había un cambio en el ingreso y salida de agua? Bioquímica, pues también creo que es una característica del agua que vimos. Perfecto. La concentración de solutos, electrolitos, sales, solutos en general se dice, ¿ya? ¿Dónde? Fuera de la célula y dentro de la célula, ¿ya? ¿Se acuerdan? Medio hipertónico, hipotónico e isotónico, son tres. Iso es facilísimo. ¿Qué significa? Igual. Lo que hay adentro, hay afuera. Hipertónico es más. Entonces, ¿dónde hay más? ¿Adentro o afuera? Es con respecto al medio, entonces afuera. Afuera hay más que adentro. Y obviamente hipo sería menos afuera y más adentro. ¿Está bien o quieren que dibuje? Lo que pasa es que soy medio mal de brazo y evito escribir mucho. Pero sí, más o menos la captan. Chicos, díganme, porque en el examen ya no, después no quiero llegar a sustitutor y todo eso. ¿Ya? A ver, brevemente nomás. Si yo tengo una célula cualquiera, núcleo de por medio, este es el medio de esta celular, ¿ya? Si yo, digamos, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sucesivamente. Cada uno de estos es un soluto, ¿ya? Soluto. ¿Ya? Y en la parte interna, y en la parte interna tengo solamente 4. ¿Dónde hay más solutos? En la parte externa. Obviamente en el medio extracelular. ¿Ya? Y obviamente, bueno, ya saben que es el medio extracelular. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿A dónde va? ¿O a dónde tiene que ir en todo caso? ¿El agua va a salir de la célula o va a entrar a la célula? Tiene que Entrar. salir. Y el agua comienza a escaparse de la célula. Así por todos lados. ¿Y por qué hacía eso?
Porque la osmosis nos decía de que el agua va de lugares donde hay menor concentración a mayor concentración. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Si pierde tanta agua, la célula se deshidrata. ¿Qué pasa con el hongo? El hongo es bien sapo. El hongo tiene una pared celular que va a tratar, en la medida de lo posible, de evitar que pase esto. Esto de acá sería un medio, obviamente, hipertónico. ¿Ya? Entonces, como es un medio hipertónico, esto va a pasar. En cambio, en un medio hipotónico, pasa lo contrario. ¿Sí o no? Ahora tengo poco afuera y mucho adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con el agua? ¿Sale o entra? Entra, ¿sí o no? Entra. Entonces, la pared celular del hongo, ¿qué va a hacer? Va a impedir que la célula vaya en su momento a explotar. Por eso es que la pared trata de regular de alguna manera o de evitar que el shock, que hemos mencionado más arriba, el shock osmótico sea muy fuerte en realidad. ¿Ya? En algunos casos, como ustedes ya estarán pensando, obviamente las células pueden morir. Sí, de hecho. Tampoco es que la pared es ácido, pero por lo menos va a poder evitarlo en la medida de lo posible los cambios de shock osmótico. Pasen, no veo acá nadie. Pasen. ¿Cómo están? Pasa. Muy bien. Estamos en el 3, creo, ¿no? Sitios de unión de enzimas. Lo que había mencionado. Vamos a hacer un poquito más grande la pared. ¿Ya? Este es el medio, intra. Y obviamente este es el extra. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado temprano de que la pared celular es la parte más externa? Por consiguiente, si yo voy a atacar a un tejido que está en esta zona, lo que yo voy a tener es zonas de unión o zonas específicas donde yo voy a tener básicamente a las enzimas que van a degradar el tejido. ¿Ya? Son como, vamos a decirlo vulgarmente, sacos donde tienen todo o todas las enzimas que va a necesitar para poder degradar a ese tejido y poder atacarlo. ¿Ya? Esperando obviamente en su momento hacerlo. Algunos casos los hongos lo pueden liberar de manera natural, lo van liberando, así no haya algún tejido. ¿Ya? Muy bien, y ustedes recuerdan que la membrana plasmática se le consideraba una membrana semipermeable, ¿sí o no? Y eso significaba que ¿qué es semipermeable? ¿Qué es? ¿Sí? Regula. Que regula, que es selectiva para el ingreso o salida, ¿sí o no? No solo ya de agua, sino también de algunos solutos. La pared celular tiene que ver algo más o menos con eso. Si ustedes retrocedemos una imagen antes, este desorden, este caos, este caos que vemos en el orden de la pared celular, para que llega un poco tarde, esta es la base en sí, básicamente de la quitina. Ahora tenemos todos los demás componentes como si estuviesen totalmente desordenados. Van a hacer ¿qué cosa? Que los solutos, si quieran pasar a través de la pared, obviamente van a tener un pequeño problema, ¿sí o no? Porque al ser un desorden total, no van a pasar de manera fácil, ¿sí? Es como que pongamos todas las carpetas acá en la puerta como para que nadie salga. Por ahí alguno de ustedes se meterá, bajará, esquivará, zoom y escapará. Pero no es sencillo. Es el mismo principio. De alguna manera ayuda por eso a la nutrición. No es una función totalmente selectiva, pero sí de alguna manera le ayuda a evitar que determinados componentes entren. Para la contra es que también ayuda, para el caso de diagnóstico, que tiña también la pared, al igual que las bacterias con el famoso grano. ¿Okay? Esta de acá sí es un poquito más interesante. Propiedades antigénicas. ¿Qué cosa es un antígeno? De la sangre. ¿Qué es un antígeno? Y no confundirlo con anticuerpo. Es lo mismo. A ver. No dije nada. Yo no escuché qué dijeron atrás. Ya, ¿qué es un antígeno? Antígeno. Tenía ambulancia por ustedes, chicos. Que algo me dice que van a morir en el examen. Antígeno Pero lo digo con muy todos. buena fe. Pregunten, equivóquense acá. Siempre les he dicho, equivóquense aquí adentro, aquí y acá. Es mejor la vergüenza con el profesor y con sus compañeros que la vergüenza en el trabajo. Y se los digo por experiencia, porque yo he metido la pata en el trabajo varias veces. Y por eso me he quedado sin trabajo varias veces.
obvio. Equivóquense acá, chicos, equivóquense acá. Mejor que entre ustedes mismos se pueden equivocar y afuera no. ¿Ya? Y si equivocan afuera, ya saben, dicen que son del país. Muy bien, propiedades antigénicas. Porque ustedes son acreditados, chicos. El problema es que ustedes están acreditados. Ustedes van a salir acreditados. Y eso significa una excelencia y una calidad. Y eso significa que prácticamente si ustedes se equivocan afuera, van a decir, ¿y cómo el instituto se acreditó? Porque la acreditación significa que ustedes son, pues, lo mejor de lo mejor. Ustedes son lo más selecto. Ustedes van a salir por encima de muchos. No es broma, chicos. Es así. Es así. Nosotros que somos, bueno, en mi caso, que soy biólogo, cuando peleamos con los de Cayetano, Ricardo Palma, San Marcos y todos, sabemos más o menos en quiénes son los de la élite y quiénes no. ¿Ya? En el caso de ustedes tienen un papel legal para colmo que les va a decir que ustedes son lo mejor de lo mejor. Pero bueno, regresando a antígenos. ¿Qué es un antígeno entonces? Ya mucho... Es todo lo que es lo que lucha contra. Se va a leer esto. Antígeno y anticuerpo. ¿Qué es antígeno? ¿Qué es anticuerpo? Por Es lo ejemplo, que mata a un cuerpo extraño, algo así. ajá, estamos cerca. El antígeno es considerado un Cuerpo extraño, así. cuerpo extraño. ¿Y qué cosa es un cuerpo extraño? ¿O por qué el cuerpo, valga la redundancia, nuestro organismo, lo va a considerar un cuerpo extraño? ¿Cuándo su cuerpo, chicos, considera que hay un cuerpo extraño dentro de ustedes? Cuando no le pertenece. Perfecto, cuando no le pertenece, cuando no es del organismo. Entonces podemos decir una vez más que esto también es algo exógeno. Y ahí es exógeno. Si me piden escribir con la izquierda, yo me canso con la derecha. ¿Y qué cosa es un anticuerpo? Más fuerte porque te van a la ambulancia. Y grita así como la ambulancia. Anticuerpo. Ya, bueno, está hecho de proteínas como un polisacárido. ¿Pero qué es? ¿Qué es? No bien de qué está hecho. ¿Han escuchado de las IgG, IgM, IgA, IgE? Eso es micro. No vamos a ver ninguno también, obviamente. Los anticuerpos básicamente son las proteínas, bueno, las glicoproteínas de defensa, ¿sí o no? Liberadas por los linfocitos B. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora sí. ¿Por qué pongo acá que confiere propiedades antigénicas? Porque para los que llegaron temprano recuerden lo siguiente. ¿Qué dije con respecto a ellos? ¿Se acuerdan? Que se utilizaban para diagnosticar. Se utilizaban para diagnosticar, ¿sí o no? ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Ellos serían antígenos o anticuerpos. Antígenos. ¿Y quiénes lo van a detectar? Los anticuerpos. ¿Se dan cuenta? Nuestro organismo crea anticuerpos para este grupo. Entonces, si ustedes tienen esto en una muestra humana, obviamente quiere decir que hay un hongo. Y esa es una respuesta de antígeno. Además, de alguna manera, la pared celular, que es la capa más externa, imagínense, ustedes seguro, bueno, eso sí, a veces me han dicho que algunos profesores no lo hacen en biología general. En biología general hay un tema en el cual hablamos de defensa. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy un glóbulo blanco y todos ustedes son células del cuerpo. ¿Qué hace el glóbulo blanco? El glóbulo blanco es como un policía que va viendo que todo está bien, dice, no, perfecto, los chicos están trabajando, apuntando, están copiando. Pero cuando encuentra algo extraño, el glóbulo blanco, ¿qué hace? Fagocita. Lo fagocita, no dude y lo fagocita, no es de mi cuerpo, lo fagocito. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cómo se da cuenta el glóbulo blanco que el hongo no es parte del cuerpo? Porque tiene antígenos en la pared celular. Entonces detecta, ajá, esto no es de acá, hay que comerlo. Fagocitarlo en realidad, obviamente. Perfecto. Sus componentes que hemos mencionado, justamente, esto está relacionado con los receptores. Es un poco inmuno, pero en resumen es lo siguiente. Cuando un linfocito se come, por ejemplo, digamos, yo soy un linfocito y me como la carpeta. Yo destruí la evidencia de la existencia de esta carpeta, ¿cierto? Porque me la he engullido. Pero, ¿cómo yo aviso al grupo de demás células de defensa de que están dando vuelta a ellos? Fácil. De todo lo que yo destruí, digamos que cojo la parte de acá y lo muestro. Es como mostrarlo, es como decirle a todos, mira, he destruido la carpeta y acá está la evidencia. Me queda la parte de la base, o bueno, no sé cómo se llama esto. Entonces, eso tiene que ver con receptores. Las otras células dicen, ah, usted me está presentando que ha habido una bacteria, un hongo o lo que sea. Y de esa manera todos los demás se van activando. ¿Mediante qué? En este caso, mediante los mismos componentes de la bacteria.
¿Ya? Y eso cuando hagamos inmunología, ya al final van a entenderlo mejor. Y esa parte es bien bonita, porque esa parte me explica por qué su resfriado dura 3 días. Por qué una infección puede ser crónica o aguda. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y todo se basa en defensas. ¿Ya? Todo. Y por eso lo importante la defensa y todo eso. Muy bien. Ay, faltó bajar acá un poco. Membrana plasmática. Ya terminamos con paracelular. Igual, las dos funciones iniciales son muy parecidas. Regulación. Prácticamente regulamos la entrada y salida de sustancias necesarias para ese caso para el hombre. Dientes, obviamente, y si va de salida, obviamente los famosos desechos. Posee permeabilidad selectiva por las permeasas. Las permeasas en este caso es un grupo de enzimas proteicas que están en la membrana plasmática, alojadas ahí, con la única función de justamente dejar permitir o salir determinados componentes. En resumen, son como la famosa difusión facilitada o o el transporte activo. Hay de dos tipos, ¿ya? Si es activo es porque gasta energía, si es facilitado porque no gasta nada más, ¿ya? Por si acaso, ahí para que pueda. Y muy bien, posee enzimas de la cadena respiratoria. Esto es interesante. Cuando hicimos bioquímica, con algunos de los chicos con los cuales hice bioquímica, recordarán que vimos el tema de la famosa beta-oxidación de los lípidos, vimos glucólisis y mencionamos varios lugares dentro de la célula eucariota donde sucedían, ¿se acuerdan? Por ejemplo, glucólisis, ¿dónde se daba? Chicos, saquen orgullo por bioquímica. ¿Ah? No escuché, en serio. Ya, no, pero ¿en qué parte de la célula? No tejido, ¿en qué parte de la célula? Fuerte, chicos, ¿por qué temor? Yo las miro y cada vez hacen más bajito. Hasta que no escucho nada. Gallardo, glucólisis. ¿Dónde? En la membrana. ¿Ah? No, olvídense de los tejidos. En la célula, ¿en qué parte de la célula? La membrana, en el citoplasma, en el Golgisoma, en el núcleo, en la mitocondria, en el cloroplasto. ¿Dónde? Glucólisis. Glucólisis se da en el citoplasma. ¿Sí? De ahí salía ácido pirúvico o piruvato y recién este se deriva hacia la mitocondria para hacer respiración celular, la beta-oxidación y toda esa parte que hicimos después. La cadena respiratoria, justamente que está en la mitocondria, en nosotros, los seres animales, en el caso del hongo no. Ese grupo de enzimas que estarían en su mitocondria ahorita, en el caso de ellos está en la misma membrana plasmática. Entonces, la pregunta de millón, ¿tendrán mitocondrias o no tendrán mitocondrias? Los hongos. Y eso se los voy a dejar de tarea. Para que busquen. Porque por ahí muy bien su compañero dice, profesor, no tiene cloroplastos. Perfecto. Ahora la pregunta que les voy a dejar en el aire es, pueden bajar a la biblioteca, sacar un libro y ven nada más. Si tiene o no mitocondrias. ¿Ya? Para que se acostumbren e investiguen. Pero esas mismas enzimas las vamos a tener en la membrana plasmática. Los que llevaron bacteriología conmigo, si los hongos tienen mitocondrias. Busquen, sí o no. Nada, bien simple. Vean internet celular, ponen en Google, va a salir. 2, 1. Los que llevan bacteriología conmigo, por ejemplo, en algún momento les habré comentado, como son células procariotas, no tienen organelos, ¿sí o no? Ni uno. Perfecto. Entonces en las bacterias, por ejemplo, todos los procesos metabólicos, todos, absolutamente todos, lo realiza la membrana plasmática de la bacteria. Todos. ¿Ya? Exacto, porque no tiene ningún tipo de organela. Solamente lo puede hacer la membrana. Okay. Bueno, y obviamente los ribosomas hacen la síntesis de proteínas en todos los seres vivos. Bueno, ustedes ya saben que es una capa lipídica, es una bicapa lipídica, tiene fosfolípidos, eso ya ni qué explicarles a ustedes. Me estaba viendo sin ergosterol. Ergosterol. Bioquímica, de bioquímica por este lado. Está separado, ¿no? Parece los del APRA y los de... Oye, ¿quién es el APRA? Que no se ofendan nada. Yo no quiero que nadie se moleste. Ok, ergosterol. A ver, el colesterol en primer lugar. ¿Todos se acuerdan que era colesterol? Chicos de bioquímica, por ese lado. Me sentir orgulloso de ustedes, de que califiqué bien, de que no yo llamadas a mañana y decirle, profesor, me equivoqué. Al no debe jalar bioquímica. Debió jalar en todo caso. ¿Qué era el colesterol? Y no me digan que no saben qué es colesterol, chicos. Es un tipo de lípido, ¿cierto?
¿Saponificable o insaponificable? Sapo. Insaponificable. Insaponificable. Ya. Segundo, ¿para qué sirve el colesterol en las células? Reserva. No, enseñen sin reserva. Ya no, para niñas es después, se me olvidó. Sí está dentro de la familia, pero ¿para qué sirve el colesterol? Nutriente. No me digan qué es, ¿para qué sirve? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿para qué sirve tu mano? ¿Mi mano tiene dedos? No, ¿para qué sirve? Para escribir, para mandar un lapo a alguien, para pelearme, para comer. ¿Para qué sirve el colesterol? Uy, chicos, ¿ah? Para llevar triglicéridos. ¿Ah? Para llevar triglicéridos. Para llevar, esas son las lipoproteínas. Había lipoproteínas que eran transportadas y transportaban colesterol normal y colesterol esterificado. Es otra cosa. El colesterol en la membrana plasmática, y sí, recuerdo haberlo mencionado, que tengo la prueba de las clases, es básicamente para dar fluidez en la membrana plasmática. En el caso de todos nosotros es parte natural. Yo les dije, el colesterol no es malo. Solamente es malo cuando las cantidades de colesterol aumentaban en sangre, porque es parte esencial de las membranas de todos los seres, de todos los animales. Y por ahí les comenté, recuerdo todavía, porque ahí más o menos, yo les dije, han visto su comercial medio así que dice, mi aceite vegetal 0% colesterol. Y yo les expliqué que siempre va a salir 0% de colesterol, porque el colesterol es solo y solo de células animales. Por consiguiente, es una redundancia lo que hacen ellos. ¿Ya? Ok, las plantas tienen, y los hongos también, ergosterol en lugar de colesterol. ¿Funciona o tiene la misma función? Si para las células animales da fluidez en la membrana, es parte estructural, ayuda a que la membrana esté trabajando como debe ser, el ergosterol hace lo mismo. ¿Ya? Entonces pueden poner simplemente que es básicamente la misma función, pero son componentes diferentes. ¿Ya? Y el ergosterol, lo veremos más adelante, sirve para algunas cositas muy buenas, ¿no? Y de ahí donde después vamos a discutir el tema nutricional de por qué la gente recomendó en su momento, y hubo un tiempo que estuvo de moda que comían hongos. ¿Ya? En su momento, hace tiempo ya en realidad. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Aquí hace el break porque no tengo reloj, no tengo nada. 7:30. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:20. ¿7:20 ya? No. Un cuarto para las 7. Un cuarto para... ya tenemos media horita más fácil. Muy bien. Se me avisan porque no tengo reloj. Bueno, citoplasma. Ya ese es un... Como dicen los griegos, piece of cake. Eso es recontra fácil para ustedes. Saben que citoplasma tenemos en este caso, y ahí está la respuesta. Bueno, sí, tiene mitocondria los hongos. Contiene el ADN autorreplicable. Algo que me he olvidado sacar. Sí, bueno. La mitocondria, ustedes saben, voy a explicarlo con los humanos para que se entienda primero que nada. En los humanos, nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer estudios exhaustivos de genealogía, lo que se llama pedigrí o árboles genealógicos, se puede utilizar el ADN de la mitocondria. En los seres vivos, solamente 2 organelas tienen ADN. Uno es el cloroplasto en las plantas y uno es la mitocondria en todos los demás organismos que tengan, entre ellos obviamente los hongos. ¿Por qué explico esto? O ustedes habrán leído en algún momento, o profesor por ahí de biología que se lo queda en los primeros ciclos, explica que había una bacteria muy pequeñita y que hubo una célula inmensa en su momento que se la comió. O sea, el núcleo sería. Y ese es, obviamente ese sería procariota, y este sería obviamente eucariota. Este es uno de los, digamos, bueno, en realidad es el más fuerte hasta ahora, de las formas por las cuales la mitocondria se generó. Y es que era un procariota que podía alimentarse solito, hacía sus cosas, y un eucariota se lo comió. ¿Para qué? Para que después, aprovechando la capacidad de la mitocondria de hacer respiración celular, darle energía, porque recuerden que al final la función de la mitocondria es dar energía, y la célula eucariota bien viva obtenía energía utilizando a la bacteria, en este caso que se lo comió. ¿Por qué se dice esto? Porque en el ADN de la mitocondria hay un ADN que es muy parecido al ADN bacteriano. Además, que si comparamos tamaños de mitocondria y cloroplasto, tiene un tamaño muy semejante a una bacteria promedio.
¿ya? Por eso son las pequeñas más grandes. Y por eso ahí coloco que el ADN de la mitocondria, en este caso ya vamos a volver a hongos, prácticamente se puede autorreplicar. ¿Se acuerdan de la división celular? ¿Sí o no? Mitosis. ¿Qué pasa en mitosis? Mitosis tenía sus fases, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las fases? Ya, sí, la del telo, ya. Porque es profase, metafase, anafase, telofase. Ya, prometo eso, ya. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? Porque esa es la parte final de mitosis. Antes de eso, ¿qué pasa? Claro, la división celular. ¿Se acuerdan que el profesor siempre, o el gráfico que les puso, siempre es así, ¿sí o no? Siempre es como mueve el ojito. Empieza en qué? G sub 0. G sub 0, ¿qué era? El inicio en el cual la célula está tranquila, ¿sí o no? No se divide. Y de ahí, ¿qué pasaba? ¿De 0 qué sigue? G sub 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? ¿De ahí qué seguía? ¿De ahí no sé si te acordás? ¿Qué seguía? Uy. Ese, pues. ¿Y después? ¿Qué sigue después de 1? Eso, 2. Y a partir de aquí recién viene mitosis. Con pro, meto, ana, telefoniar previamente. ¿Se acuerdan? Y era segundo ciclo, tercer ciclo, primer ciclo. No, eso es primer ciclo, creo. Ya. Esto que ustedes saben de mitosis, la mitocondria de alguna manera lo hace. Cuando la célula se divide, la mitocondria, con su propio ADN que tiene, hace algo muy similar. Porque ustedes saben de que cuando una célula se divide, tienen que salir exactamente dos iguales, ¿sí o no? Entonces la mitocondria se duplica también, una para ti y una para mí. Se acabó. ¿Ya? Por eso se dice que es autorreplicable. Ella solita lo puede hacer, no depende de la célula. ¿Ya? Inclusive se han hecho estudios en los cuales se saca la mitocondria, se pone en un medio aparte y se hace sola. Y es donde da fuerza justamente la teoría de que la mitocondria fue una bacteria hace miles de años atrás. Bueno, retículo endoplasmático origina las microvesículas. A ver. Acá sí me tienen que olvidar, chicos, porque esto es biología general. ¿Eh? ¿Alguna vez vieron el gráfico completo de cómo se ponen todos los organelos en una célula? Les han mostrado eso, sinceramente, no es por ofender a un profesor de biología, pero lo han hecho, porque si no, esta parte sí, para hacerlo un poquito más despacio antes del break, nada más, para que todo quede bien clarito. Ya. Miren, lo voy a graficar primero parado porque me va a demorar en escribirlo, ¿no? Comenzamos siempre, en las imágenes van siempre de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Voy a comenzar de izquierda a derecha. Siempre se inicia con el núcleo. ¿Ya? Es el núcleo, membrana nuclear o carioteca, y automáticamente el que le sigue y que está muy unido a la membrana nuclear es el retículo endoplasmático. ¿Ya? Ese es el orden. Ahora, el retículo endoplasmático hay de dos tipos. El rugoso, que es la parte inicial, y después el liso. Y ese es todo el retículo endoplasmático. ¿Ya? El rugoso, que está más cerca al núcleo, ¿por qué le llaman rugoso? Porque si este es el núcleo, acá está yéndose cada más, alejándose cada más, presenta algo que está pegado acá. Y por eso solamente le llaman rugoso, porque las imágenes de microscopía salen así, ribosomas. ¿Ya? Y los ribosomas son síntesis de proteínas. Mientras se va alejando, ya no tiene ribosomas, y es por eso que le llamaron liso, porque obviamente no había nada de la superficie. Liso. Pero todo el conjunto en general, al final lo que va a hacer, o una de las muchas funciones que tiene, es la de liberar vesículas, y por eso ahí está. Y cuando hablamos de vesícula, ahora sí recuerden bioquímica, recuerden el capítulo de lípidos, estamos hablando justo de esas vesículas. Por ejemplo, cuando hicimos digestión y absorción de los lípidos, hablamos de un órgano muy importante que ayudaba a la emulsificación de las grasas en el intestino. Y yo les dije siempre de que si esta persona, los de bioquímica, que si le sacaban este órgano, la persona tenía más problemas para eso. ¿Cuál era? La vesícula, perfecto. Entonces la vesícula, por ejemplo, en ese caso, sus células básicamente liberan microvesículas para poder liberar. ¿Qué liberaba? Y lo hicimos en práctica. ¿Qué hay dentro de la vesícula? La bilis, la famosa bilis. Entonces también han hecho bioquímica en eso. Todos vamos a preguntarle acá. Muy bien. Transporte de enzimas hidrolíticas. Ajá, eso es importante. Miren, acá se explica, ustedes saben que se dice que los genes dominan sobre todo, ¿sí o no?
Los genes. ¿Se acuerdan qué son los genes, no? Sí, la parte genética y todo ya. Las enzimas tienen que salir a trabajar dentro de mi célula de citoplasma o tienen que salir al medio externo. Las enzimas hidrolíticas, ¿dónde está? Hidrolíticas en segundo punto, básicamente son las enzimas que van a salir fuera de la pared para su trabajo. Lo que habíamos mencionado temprano, las exoenzimas, ¿ya? Para lo que habíamos temprano más o menos por ese color. Esto también tiene que ver el tejido plasmático. Ribosomas, ya, pues eso sí, ya no hay fuerte que darle. Básicamente síntesis de proteínas. Ahí les coloco algunas características porque en algunos libros, o no sé si en bacteriología lo vimos, no me acuerdo, creo que no. Creo que no les especifiqué a ribosoma los tamaños. Varían los tamaños según la especie también. Por eso dice 80S, otros son 70S, 60S, 50S. Que es una medida nada más, no se hagan problemas. Síntesis de proteínas. Aparato de Golgi. Ajá. Se está cambiando el término aparato de Golgi por Golgisoma, porque en realidad se está demostrando que es un complejo de varias, obviamente, Golgis, ¿ya? El aparato de Golgi en los hongos es más o menos rudimentario o antiguo, por lo cual en la clasificación que se hace ahora, los hongos están mucho más atrás de la célula animal, que ya está especializada, ¿ya? Pero ya tienen un aparato de Golgi más o menos que está funcionando. Microtúbulos, que es para todas las células, que son proteínas que se utilizan para, puede ser transporte interno, puede ser para la forma del citoplasma, o en algunos casos hasta para movilidad. Pero en hongos no hay movilidad por si acaso. Pero microtúbulos sí va a servir bastante para las cifas, que vamos a mencionar más adelante. Vesículas de glucógeno. ¿Qué cosa es el glucógeno, chicos? De bacteriología. ¿Qué es el glucógeno? Es el azúcar, creo. A ustedes bioquímica enseñó Julián, pero ¿qué enseñó ustedes bioquímica? No, quiero saber, no voy a buscar en serio, solo quiero saber nada más. ¿Es el nivel de azúcar? Es el nivel de azúcar. O algo así. Chicos, a ver, de bioquímica. No, nivel de- ¿Qué es el glucógeno? Exacto, es un polímero de glucosa. Glucosa infinita y más allá. Muy bien. ¿Ya? Y recuerden que dijimos que el glucógeno en el caso clínico en humanos se encontraba hígado músculos, por si acaso, ya para que también vayan recordando. Los corpúsculos de Warming es un corpúsculo, a ver cómo se lo explico. Dentro de la célula, cuando ustedes hacen tinción, por ejemplo, de Gram, teñimos para celular, ¿no? Ya. Cuando ustedes en microbiología en el segundo ciclo hicieron azul de metileno para los hongos, ¿qué se tiñó? O sea, ¿qué se volvió del color azul de metileno? El azul, básicamente. Ya. En el segundo ciclo, microbiología, pidieron levadura, si no seguro. O bueno, no sé qué piden, pero probablemente pedimos levadura. Entonces, bueno, echan un poco de levadura, echan azul de metileno al microscopio. Y se veía la levadura siendo bien gordita, bonita, ¿sí o no? Pero ¿qué cosas está tiñendo ahí? Para el celular, citoplasma, las dos cosas, ninguno. Las dos cosas. En realidad, ahí básicamente estamos viendo. No, igual también, parece celular. Todo. No se ve el citoplasma. ¿Por qué no se dan cuenta que no se ve? Porque no ven un núcleo tampoco. Para yo poder observar bien un citoplasma, tengo que observar un núcleo. Bueno, los corpúsculos de Warming son componentes que van a ver dentro del hongo, básicamente específicos, que tienen a teñirse. La tinción dependerá. Si es tinta china, van a ver luego la profesora cómo se observa mejor. Si lo hacen con Gram, más o menos se ve porque es medio rosado. Eso ya va a depender de la coloración. Pero es propio de los hongos, no lo van a encontrar en otras células. Y finalmente las famosas inclusiones, en este caso son vacuolas. La vacuola en realidad sirve para muchas cosas, puede ser para agua, puede reservar alimento, pero también tiene vacuolas, que son específicamente para las grasas. ¿Ya? Creo que esos dos y terminamos en esa parte ya para que vayan al núcleo. Célula eucariota. Entonces, por consiguiente, cuando hablemos de célula eucariota, tenemos que recordar que, por ejemplo, las procariotas, ¿cuál es la característica del ADN? Su ADN es circular, por si acaso. Estas en las procariotas, ¿ya? Los únicos que van a tener. En el caso de los hongos, tenemos una membrana nuclear, donde el núcleo está alojando todos los ácidos nucleicos, y comenzamos a observar, como dice en la gráfica, que estas células ya no necesariamente tienen un único núcleo, pueden tener más, y es lo que mencionábamos. Cuando existen los grupos multicelulares, básicamente lo que pasa es que tanto se unen ellos
que la membrana plasmática y la pared que los separaba ya no se observa. Entonces es como si tuviesen varios núcleos. Y eso lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver en imágenes, ustedes lo van a ver ya en la práctica en sí. ¿Ya? Porque eso también diferencia las cifras. Que se está, no se está. Pero bueno, poco a poco. Pueden ser homocarióticas o heterocarióticas. Ajá. ¿Qué significaba homo y qué significa hetero? ¿Qué significa homo? Igual, ¿sí o no? Y obviamente hetero diferente. Y cariotas quiere hablar de el mismo núcleo. Es decir, parecerá extraordinario y es así. Algunos hongos pueden tener un mismo tipo de núcleo o de genoma y otros pueden ser diferentes. Y eso lo vamos a explicar cuando hagamos reproducción, porque ellos tienen reproducción tanto sexual como asexual. Entonces ahí lo vamos a hablar un poquito más. Poseen nucleolos. Ajá. Algo que no presentaban antes de ellos, obviamente ni protozoarios ni bacterias. ¿Ya? ¿Qué era un nucleolo? ¿Alguien se acuerda que era un nucleolo? Nucleolo. Es una falsa. Es un falso núcleo. Claro, más o menos le dicen núcleo falso. ¿Pero por qué le dicen núcleo falso, chicos? Que me han respondido. Más o menos, sí, se puede decir que está disperso, más o menos. Pero en realidad, el nucleolo se ha encontrado que tiene cierta cantidad de ADN, proteínas asociadas, y por eso es que algunos dicen que es como si fuese un núcleo falso. ¿Ya? El núcleo falso ya es un término muy general. Membrana nuclear es doble, igual que la membrana plasmática. Prácticamente eso ya es casi en todos los eucariotas. Y posee poros, obvio, para que haya un transporte en el cual, por un momento, olvídense todo esto. Imaginemos que este es el núcleo, este es uno de los poros. Ustedes saben que si yo tengo ADN, este ADN en algún momento se va a transformar en ¿qué? En su primo, ¿sí o no? Y este ARN tiene que salirse, ¿no? Entonces para eso tiene poros también, ¿ya? Obviamente. Recuerden que el ADN en un eucariota jamás sale del núcleo, ¿ya? Solo para la división celular. Después de eso jamás sale. Y el último, el número de cromosomas es variable. ¿Cuántos cromosomas tenemos los humanos? 23. 46 o 23. 46. 46. Pero en realidad somos 46, un número exacto. Los hongos en realidad van a notar que es variable. No hay un número específico y una vez más eso lo hablaremos de nuevo en la reproducción sexual. Porque a diferencia, y no nos vamos a ver que hay un todo contra todos, por así decirlo. ¿No? Y finalmente, la famosa cápsula. A ver, chicos de bacterios, ¿se acuerdan que las bacterias también tenían cápsulas, ¿cierto? ¿Para qué salía la cápsula? Para defenderse de los... Una protección de la bacteria. Y es muy importante porque ya, pero estaba relacionada a que justamente tiene casi la misma... Era más patógeno. Claro, la patogenicidad o la famosa virulencia. Entonces es un factor de virulencia muy importante, por eso también el nombre, ¿ya? Una característica que comparte con con las bacterias en este caso, ¿ya? Y después lo demás es lo mismo. Bueno, el caso de algunas levaduras que representan, ahí están los nombres, ya poco a poco se van a acostumbrar a mencionarlos, Cryptococcus neoformans. Y obviamente, al igual que en bacterias, esto es un compuesto mucopolisacárido, por si acaso. Muco. ¿Qué es muco? ¿Cómo vamos tiempo? ¿Cuánto sería? ¿Falta? Sí, las 7 son. ¿Venís a las 7? ¿Hablo muy lento? Clasificación. Esto es lo que personalmente nunca me ha gustado en psicología. La clasificación de los hongos. Vamos despacio entonces. Miremos los gráficos, miremos los nombres. Lamentablemente así son. Odio por eso clasificación. Nunca me ha gustado tampoco clasificación. Gracias. Olvidémonos un segundo de los nombres y vean las imágenes. Algunas de esas imágenes ustedes las han visto seguro. Casa de los Pitufos, al tope nomás. ¿Sí o no? El que estaba más a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. Ya. Esos son normalmente los hongos comestibles. Es la familia de los hongos comestibles. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ahí está. Basidiomycota. Vamos para el lado izquierdo. Me voy primero por los extremos. ¿Cuál es la diferencia de este grupo de acá comparado con todos los demás? ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo que los hongos, más o menos de por sí, no tenían movimiento porque no tenían flagelo? Este grupo primitivo de hongos que tenemos, que son los de Cryptrips, en realidad tienen todavía algo de lo que nosotros podríamos decir que es como si fuese un flagelo. Y por eso parece como si fuese una nave espacial, sus colitas ahí más o menos, ¿ya? Decimos que son como pseudo flagelos en realidad, te aparece, tipo algo de movimiento tiene.
Característica de ellos, básicamente, que vamos a ver más adelante, que son unicelulares. ¿Ya? Y esos flagelitos que todavía les quedó algo, ya a partir de este grupo, ya no puede haber. Por eso acá vemos pérdida del flagelo. Solamente ellos lo tienen. Y todos los demás ya no. Y entonces es fácil un poco de recordar. El más primitivo, o los grupos de más primitivos de los hongos, tienen todavía algo más o menos como un flagelo que ayuda al movimiento propio. Los demás, nácara, pirinaca. Alguna vez han visto que la casa del pitufo mueve, camina, sale. No. Jamás, el pitufo tampoco, pero bueno. Zigomicota, que es el segundo, ya perdimos el flagelo. Ese grupo de ahí es el típico que ustedes van a ver, por ejemplo, en lo que son el hongo del pan. Y si yo me acuerdo del hongo del pan, me acuerdo la forma, ¿cierto? Aparte de los colores, que es negro, verde, blanco. ¿Ya? Ustedes lo van a ver en práctica más a detalle. Ascomicota, este sí es un grupo ya más, si ustedes se dan cuenta, miren, unicelular con algo de movimiento. Unicelular ya sin flagelo, y acá para adelante nada de flagelo. Acá comienza a ver qué cosa, muy todo eso poco a poco. ¿Ya? Entonces ahí viene la diferencia más que nada estructural. ¿Ya? Perdón, me había olvidado mencionar el mismo, ahí está, ascomicota. Entonces zigomicota, ascomicota son básicamente lo que a ustedes más les va a interesar, porque es más la parte clínica. ¿Ya? Basidiomicota en realidad ya estamos mencionando que son los que al final nos comemos, como hoy día en el número de una pizza más tarde. ¿Ya? Por el señor está vendiendo y le pedimos un poco de champiñones. Nada más. Esa es la parte básica. Más despacio no lo puedo hacer. Profe, Citrus y Zigomicota son microscopios. Microscópicos, sí. 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 Inclusive hay algunos de esos que también son microscópicos. Pero la diferencia entre estos dos es que ya son varias células que se están uniendo en una sola, mientras que los otros son unicelulares. Es la única diferencia. Pero tú vas a encontrar en los ascomicotas también microscópicos. Ya, por si acaso. Y las comicotas se puede así, se ve así vista. ¿Cuál? ¿El basidiomicota? No, las comicotas. Si es que es muy grande, sí, pero no es que lo voy a ver así, o sea, también es con microscopio, pero con menores aumentos, 4, 10. Pero sigue siendo microscopio, se considera microscopio. Ya, vamos a ver los ejemplos, creo que nos alcanzará un par antes de ir al... bueno, más o menos había mencionado ya esto, algunas características reproductivas, por ejemplo, miren acá, voy a ayudar con este. Este de acá asemeja a un espermatozoide inclusive. Movimiento, cabeza, color, claro, no es en sí, obviamente, pero su espora sí presenta el flagelo. Los zigomicotas, en realidad, si ustedes notan, vamos a ver que tiene un estadio sexual de lo que podemos llamar vegetativo, es decir, no hay movimiento. ¿No? Siempre que una persona está vegetal es porque no tiene movimiento, ya. Es un estadio vegetativo que va a producir básicamente nuestro nuevo hongo. ¿Ya? Y se hace más o menos como ustedes ven en la imagen, la segunda en la derecha, como si fuese un huevo, entre comillas, o un nido, por así decirlo. ¿Ya? Ustedes lo van a ver en el ratito. El ascomicota, en realidad, miren, estos son los más bonitos porque estos forman lo que después vamos a ver que son los famosos conidios. Dentro de esa bolita tiene varias esporas y van a ver que hay diferentes formas. ¿Ya? Ahí es una representación muy simple, que es un saco con varias esporas de ellos. Hay unos que tienen forma como de escoba, unos como las de estos algodones de caramelo, otros también son largos simplemente, como en este caso. ¿Ya? Y en el caso ya de los más grandes del basidio, básicamente vamos a ver que, pues, ¿han visto el honguito y lo han abierto y han jugado? Ya, si han jugado y lo han desarmado fácil, habrán visto que puedo sacar de esta forma, pero de acá abajo. Si cada una han jugado, y si no, ahorita cómprense uno, cojan. Bueno, los que están cocinados ya no se ve, pero uno del jardín, que todavía encuentran por ahí uno, bueno, igual es que lo cocinen en todo caso. ¿Ya? Que es su forma sexual, es su forma sexual porque ellos sí se reproducen sexualmente. ¿Ya? Eso ya no me interesa mucho porque ya no entra en clínica. Las estructuras, ya. Esto es lo que vamos a ver, miren. Esto cuando ustedes vean hongos, ¿se acuerdan de los hongos de Panchen, donde son como filamentos larguísimos? Ya, perfecto. Estos filamentos se puede ver a nivel de microscopio y seguro lo hicieron en micro. Nosotros ya los enseñó o tenía unas muestras preparadas. Si tiene sectos o límites, por así decirlo, entonces queremos decir que esta lista es septada. Hay separación. Es
como que de acá a acá yo noto la zona muy claramente. En cambio en este gráfico, miren, es como que si todo estuviese unido, o sea, no hay ningún tipo de septo. Estas son no septadas, ¿ya? Ejemplo clásico para el primero, penicillium, un hongo muy conocido por ustedes. En el otro, el famoso Rhizopus, hongo también muy conocido en alimentos. ¿Ya? Entonces, esta clasificación se basa básicamente en que la hifa, que es, ustedes ven que se elonga como si fuese un tallito de una planta, pero en realidad es del hongo, está aceptado, como acá, o no está aceptado. Todo se ve como si fuese uno solo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. El micelio que estábamos mencionando. El micelio básicamente, en el caso del hongo que ustedes se habrán jugado y cuando han volteado a la pobre hongo, habrán visto un montón acá, como una línea así. Hasta algunos le dan cosas, porque tú lo tocas y es medio... Bueno, personalmente siempre me dan cosas los hongos. Entonces sacas, pero si van jalando así, despedazándolos uno por uno, al final lo que están simplemente sacando son parte justamente de su aparato reproductor. Bueno, no aparato reproductor porque no es solamente como nosotros. Pero ahí tienen las famosas laminillas, cada una de esas contiene las esporas. Y es por eso que de acá hay un montón. Los que han tenido jardín o parque de la frente de su casa y han visto un hongo, al poco tiempo parece más, muy fácilmente, muy fácil. Justamente porque se da todo eso. Ahora ya no hay mucho porque los jardineros lo sacan, lo botan. Bueno, dejan sin casa los pitucos. Y acá tenemos ya la parte del talo. Eso no nos interesa mucho porque es, como digo, más comestible que ahí tiene. Esto es básicamente el pie, la bola, esos famosos, que algunos creen que son sus raíces, vulgarmente en el mercado le llaman, en realidad también es el micelio, ya hecho de hifas también. Eso sí se puede sacar y traer al laboratorio si quieren un día, no hay ningún problema. Micelio vegetativo, eso seguro lo han visto ya en el laboratorio, en micro, creo que le dan ustedes láminas de esto. En este caso, lo que nosotros tenemos que observar básicamente es las formas, ¿ya? Y las formas de las hifas nos van a dar el tipo de hongo. A veces nos dan la especie exacta, a veces nos dan el género, ¿ya? Eso, si tenemos un poco de suerte, en realidad siempre tenemos que tratar de llegar a la especie, ¿ya? En el primer caso, a la izquierda vemos hifas espiraladas. No sé si lo llegan a ver bien. Sí, se ve, no hay que apagar la luz. Entonces, si ustedes ven, en algunas zonas de las hifas están así, como buenas. No todas son así, como que dicen palos largos. Entonces, esa es una característica básicamente de hongos que atacan la piel, dermatófitos, ¿ya? En cambio, en el medio, estamos viendo que las hifas ahora, como si fuese una plantita, tuviese un nódulo, un nodo, o lo que algunos llaman como un brote. ¿Ya? No sé si lo ven ahí, no tengo montea, así que lo reconozco. Es básicamente esto de acá. ¿Ya? Y esos de acá son justamente nudos que se generan de alguna manera para que en este caso la hifa se mantenga en crecimiento, se detenga por un periodo y después puede seguir creciendo. Es como ustedes ven en las plantas, los famosos brotes que ayudan al crecimiento. Es casi el mismo principio. Por eso les decía que antes pensaban que eran un grupo de plantas. Y finalmente, y la lógica, el nombre, hifas de raqueta. Si ustedes ven la forma en realidad, más o menos parece como si fuese una raqueta de tenis. Ustedes saben, parte delgada y parte obviamente más anida. ¿Ya? De ahí no se nos nombres. Entonces, ustedes cuando hagan ya la parte práctica, siempre traten de decirle a la profesora que les ayude a identificar las formas para que de esa manera ustedes puedan ya presumir qué especie es. ¿Ya? Algunos lamentablemente es de todo grupo, pero ya parece que serán otras medidas. Esta de acá sí, la forma es muy, digamos, diferente a una hifa típica. Por ejemplo, acá si yo veo el movimiento cilíndrico, yo veo como si fuesen inflamaciones, acá no. Es como si toda la hifa o parte de la hifa estuviese engrosado y deformado. ¿Ya? A eso se le llama hifas ausorias, que es un tipo de hifa no muy común. Hifas apresorius, a diferencia de estos, si ustedes notan, es como si se supone que debió haber sido así, bien bonito, ahora lo estoy componiendo más irregular, hacia adentro, hacia afuera, ¿ya? Una irregularidad, apresorius. Y finalmente los famosos rhizoides, que básicamente es lo que yo les decía, son como si fuesen raicillas en realidad, ¿ya?
se asemejan bastante a eso. Y por eso están viendo el tema de básicamente lo que es absorción de nutrientes. ¿Ya? Todos los hongos, en realidad, están muy relacionados siempre a lo que, hongos ambientales, a lo que es las plantas, por el tema de fijación de nitrógeno. Por eso es que en algún momento dado, una vez más, se decía que estaban relacionados a ellos. ¿Ya? En el caso del herbicides, si ustedes notan, inclusive se muestran ahí los núcleos. Y por ejemplo, esa hifa es no aceptada, porque no hay diferencias. Parece que todo fuese uno solo, ¿sí o no? Y dentro de ese uno solo están los núcleos, por ejemplo, que es obviamente multinuclear. ¿Ya? Entonces creo que es el cuánto más micelios. Uno más. El estolón. El estolón también inclusive lo han visto sobre plantas, porque es más o menos semeja a lo mismo en realidad. Es como si en este caso fuese mi tallo y sale una parte y que yo puedo inclusive, los jardineros lo sacan de las plantas para cultivar otras. ¿Ya? Los pecnidios más bien sí son cuerpos mucho más complejos, que básicamente lo que ustedes están viendo es que la hifa ya no es así de simple, sino se especializa en realidad para, por ejemplo, encontrar o guardar determinados componentes como puede ser esporas, para formar conidios también después. En realidad ya es como una especialización de las células, en este caso del hongo. Es por eso que esta es una característica que también asemejaba igual con plantas. Y el último, el de la derecha, el acerbuli, es básicamente ya formaciones que ustedes van a ver en la cual se forma como si fuesen todos, miren, inclusive parece un sembrío de, no sé, pues, hasta de trigo parece eso. ¿Ya? En realidad básicamente se forman porque todas las hifas de la parte de abajo, si se dan cuenta, lo que sería entre comillas la base, se están inflamando y comenzando a crecer de manera más circunferencial, como si fuese justamente un plato. ¿Ya? Y esto en su mayoría de veces justamente van a dar origen a hifas que son fértiles o que van a servir para el tema de reproducción del hongo. ¿Ya? Y por eso ahí está mencionado con el conidio también. Cuando hablamos de conidios, normalmente estamos hablando de hifas ya especializadas para el tema de reproducción en el honguito. Cinema, este sí lo van a ver posiblemente en el laboratorio. Este es bien bonito. Ya, bueno, esto es básicamente por la forma, y parece un ramo de flores, Esporodotio, igual. Miren, esto inclusive parece una anémona de mar, si una gente dice una anémona, parece un coral ya en todo caso, ya más o menos parecido. El esclerocio, miren, se puede confundir este con el de acá, con este de acá. Pero los nodos o los nodulares en realidad, este es como si fuese un honguito dentro de otro honguito, más o menos así ya. Y así, aunque no crean, esta es la parte tediosa básicamente de las hifas, porque ustedes van a tener que aprender, bueno, ya en la práctica un poco de conocer las formas. Tranquilos que para eso al costado tienen obviamente su profesora para que les pueda dar pautas, pero yo les voy a pasar algunas guías de formas de, digamos, para que entiendan el una sola y tengan las más clásicas por lo menos. Además ustedes van a ver la parte clínica, muchos de esos se ven también en parte ambiental, el tema que ya a ustedes no les interesa. Chicos, tiempo jugamos. 7:15 es. Cómo ustedes lo van a diagnosticar y no se olviden de hablar, si el caso amerita, acerca de lo que es de Perú. ¿Ya? Obviamente. Y si no, por lo menos los más cercanos, ciclo vital, patogenia, patogenicidad, tipo de diagnóstico, cómo se diagnostica y el tema acá, si es oriundo de Perú o no y cuáles son los casos. ¿Ya? Eso es lo mínimo que espero, ya lo demás depende de ustedes. ¿Ya? Para ahí sacar preguntas. Y ya dejo a criterio de ustedes si van a hacer el trip y todo eso ya depende de ustedes. Yo no obligo a hacer eso. 30 minutos van a hablar, así que son 10 minutos más o menos cada persona. La reproducción. Básicamente vamos a ver el micelio ahora, que es la parte interesante de la reproducción en los hongos. ¿Ya? Para esto tenemos que, como habíamos mencionado, recordar que la parte interesante para este tema va a ser básicamente cuando el micelio se utiliza para la reproducción tanto sexual como asexual. La reproducción obviamente va a ayudar a ¿qué? Al intercambio genético, en el caso de la reproducción sexual. Si hago reproducción asexual, entonces no hay intercambio genético y por consiguiente no hay diversidad genética. Ya eso es lo que más o menos le comentaba con el gráfico que le dije de mitosis y todo eso. Bueno.
Obviamente todo eso depende de qué, el origen del tipo de hongo, forma que tenga el hongo, ¿ya? Por eso es importante ver la parte de morfología, tamaño, y el tamaño está muy relacionado justo con característica de color, ¿ya? Y después hablaremos acerca de básicamente cómo se dan estos dos procesos, a nivel asexual y obviamente a nivel sexual. Entonces, comenzamos con la reproducción asexual. En la asexual, la descendencia es exactamente igual, ¿sí o no?, que los parentales, o los padres, o los progenitores. Es asexual por eso. ¿Cómo se llama, o cómo es la estructura que utiliza el hongo para poder hacer reproducción asexual? Pues el más conocido es el famoso esporangio. Y como ustedes ven, es básicamente como si fuese una unión de ¿qué? De varias esporas que están dentro de una membrana, esperando su momento adecuado para explotar y que se liberen. Como han visto cuando juegan con esta diente de león que sopla, bolito, es un mismo principio. Que estamos hablando de mayor cantidad de esporas, obviamente. ¿Ya? Ahí está. El esporangióforo en realidad tiene básicamente todos esos esporangios que son como esporas que van a diseminarse por el medio ambiente. ¿Ya? Como podemos notar en la imagen aquí, acá está ya repleto para hacer el proceso, y acá cuando vemos que se está comenzando a liberar ya. Poco a poco van saliendo, obviamente. En este caso, en este hongo que estamos viendo, es un hongo que tiene hifa no septada, pero acá vemos los núcleos por este caso. Ya esto lo van a ir viendo poco a poco según la especie. Los conidios o conioforos, más conocidos como conidios en realidad. Vean cómo es la forma, miren. O sea, si recordamos un poco micro, es muy fácil de reconocer un esporangio de un conidio. Porque el conidio en realidad es básicamente como si fuesen hifas que se están alargando, pero que la parte más extrema, o la parte terminal en sí, son cada uno de estos las esporas que se van a ir liberando en orden. Como si mis deditos se vayan yendo uno por uno. Y obviamente está formando un nuevo. ¿Ya? Básicamente esa es la estructura. Si los que estuvieron temprano se acuerdan, por ejemplo, ¿esto qué sería? Angiospora. Muy bien, captamos en el guanta. A veces no hay mucho problema con eso, ¿no? Ok, muy bien. En algunos casos vamos a observar que esto puede alargarse más todavía, como si fuese desde un abanico desde aquí hasta acá, ¿ya? En algunos casos esto se parte por el mismo proceso de tinción. Al momento de hacer mi tinción y estar jugando con el fuego, todo, esto se puede partir y parece como si fuese cada uno una hifa, pero en realidad no es así, ¿ya? Entonces, la clasificación de las esporas depende si es por reproducción sexual o asexual, y como verán, tiene una gran clasificación en realidad, según el tipo de espora que yo quiero analizar en este caso para miembro, ¿ya? Básicamente, los que nos van a interesar son, lamentablemente, todos los de ahí, ¿ya? Entonces, algunos nombres son muy, digamos, parecidos a los de su mismo género. Altosporas, blastosporas, clamidosporas. En realidad todos tienen siempre el término del género en el cual van a pertenecer después. Porque primero se hizo la especie, se hizo el género y de ahí se hallaron sus medios de reproducción, en este caso las esporas. En el caso de sexual, inclusive tiene nombre muy parecido a los cigotos, que también hemos visto. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, también más o menos me puedo hallar de qué grupo de hongos estoy hablando. Acá estaban, por ejemplo, los que habíamos mencionado que eran los más grandes, bacillos, inclusive tenemos ahí también los de asco. Entonces vemos que los nombres están muy relacionados por eso con los grupos en los cuales pertenecen. De esa manera es un poquito más fácil de aprender y bueno, eso ya lo van a ir ganando digamos, en práctica en realidad, ¿ya? Así que por el momento ahí lo tienen la clasificación. Vamos a ir observando ahora. Entonces, por ejemplo, miren, las artrosporas. ¿Cómo yo me doy cuenta que esto es un tema de reproducción? ¿Todos llegan a ver? Sí, perfecto. ¿Por qué no es una hifa? Porque están muy separados. Exacto, porque las hifas habíamos mencionado que de una u otra manera siempre tienen que ser. Puede ser alargada o puede estar fragmentada o sectada, pero nunca si está separado en sí. Ya estamos hablando de, obviamente en este caso, las esporas. Es como, ¿se acuerdan? Ustedes vieron en segundo ciclo Tenia. Tenia también es largo y tiene proglótides, ¿sí o no? Los proglótides se separaban
y daban origen a nuevos, obviamente, individuos. Es el mismo principio, llegado a nivel bastante celular. ¿Okay? Las clamidosporas en realidad, miren cómo es. Yo tengo la hifa, que yo tengo que ver acá. Yo tengo la hifa septada, inclusive en este caso, y miren cómo se forma ahí. La espora muy notoria. Acá en este caso hay una gran cantidad en la parte terminal. Esto pareciese que saliera de acá, pero posiblemente acá hay otra hifa que está obviamente por debajo y ha hecho esto, o por encima en realidad. ¿Ya? Acá los blastosporas, miren, filamentos largos. Esta es una tinción de Gram, por ejemplo. Y acá estamos viendo que están formando. ¿Se puede confundir con esto? Sí, con una pequeña diferencia. Que cuando ustedes vean todo lo que es reproducción, van a ver que también la hifa importa mucho. Por ejemplo, acá es septada y acá parece que no es. Macroconidia, miren, estos son los más bonitos de ver y los más sencillos de ver cuando ustedes traigan sus muestras para el laboratorio en realidad. ¿Ya? Es muy fácil de notar la forma, miren. Bastante. Ahora, el número que ustedes ven de acá de separaciones también depende de la especie. Entonces ustedes, si su profesor es muy amable, les va a decir, cuenten cuántos hay. Cuentan tantos, cuentan de otra especie y van a darse cuenta que hay una diferencia. ¿Ya? Algunos solamente tienen poco, 3, 4, hasta 5. Estos, por ejemplo, tienen más todavía. Acá hay 4, 6, 8, 7. macroconidias. ¿Ya? ¿Y la lógica viene de qué? De que tienen muchas células, obviamente. Le acaba de dar un gran origen. En cambio, su hermana menor, la microconidia, miren, una gran diferencia. Es básicamente para producir después unicelulares. Y sexo, a ver, vamos a hablar de la reproducción sexual. La reproducción sexual en el caso de las esporas no se da por un gameto necesariamente masculino y femenino como lo han visto en biología cuando explican justamente esto en animales. Pero acá vamos a ver en la gráfica que existe como si hubiese, por así decirlo, un tipo de óvulo, llamado en ese caso ospora, ¿ya? Y lo que ustedes ven abajo, que entre comillas parecería que la está obviamente fecundando, es entre comillas por eso la parte masculina, que es el anterior, ¿ya? Inclusive los nombres, si ustedes más o menos recuerdan algo de biología general, se parecen a nombres que habrán mencionado en plantas, ¿ya? Antenas, ¿se acuerdan de esas antenas y todo eso? Eso sí lo han explicado. Entonces más o menos por ahí para que vean por qué sacaron los nombres. Algo que pasa en casi todas las células conocidas hasta ahora es que, entre comillas, la zona femenina siempre es más grande que la masculina, ¿ya? Pero recuerden que en el caso de hongos no se aplica sexo en realidad, ¿ya? Entonces, la célula masculina, entre comillas, en este caso es mucho más pequeña, ¿ya? que la ospora, que es mucho más grande. Bueno, ya, proceso motálico. Cuando ustedes tienen un talo de uno de los vasomilcotas, guardemos así de acá del hongo, no me pidan dibujar más porque ahí no más llego. Básicamente, ¿dónde encontraba yo la parte de reproducción? Adentro. En la parte de acá, ¿sí? Ya, sacábamos uno, sacábamos acá, ya. La parte del talo es lo que ustedes considerarían como si fuese el tallo o el tronco para el caso de esto. Obviamente, si yo hago un análisis de todo esto, yo voy a analizar al final que se llega a ser delgado y de acá sale. Si lo estuviese viendo por la parte de abajo, obviamente. Estamos noventeros. Dios mío, cuántos traumas de esa época. Uy, proceso motálico. Sí se vacilan, ¿no? Pero nunca he visto a mi país en mundial. ¿Ustedes? Ah, no, ustedes tampoco. Sí, porque yo tengo más años que no lo veo. Ok, entonces en este caso básicamente es como una reproducción, ¿ya? Ya, dejemos a nuestro país. Las cigosporas, miren, la animación creo que ayuda bastante. Básicamente, ¿qué estoy viendo acá? Este es el esquema obviamente más lento. Como ustedes ven acá, cada una de estas hifas está formando lo que sería como un gameto diferente. Aquí no vemos obviamente tamaño mayor, tamaño menor. Son prácticamente lo mismo que se comienzan a fusionar, ahora sí. Y al fusionarse hacen una célula mucho más grande. Y ese en sí ya sería lo que nosotros conocemos como si fuese básicamente cigomicota, que es lo que ustedes observan. En la animación, bueno, estaba un poco veloz, pero abajo lo ven ya más lentamente. Y es de ahí, de esa fusión de ambos, es de donde va a salir todo el hongo en realidad, como vemos en la imagen inferior, que es como si naciera, como si germinara.
cuando ustedes han hecho a veces también en colegios esos trabajitos con alberjas, le ponen algodón y agua, igualito, es más o menos el mismo principio. Solo que estamos viéndolo a nivel de unicelular, bastante pequeño. Acá sí sucede lo que ustedes conocen, acá va a pasar básicamente una meiosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando los humanos nos reproducimos, óvulo y espermatozoides se fusionan. Una vez que se fusionan los núcleos, comienza a haber una mitosis, división celular y bla, bla, bla. ¿Ya? En el caso de ellos, se fusionan e irónicamente no hacen mitosis, hacen básicamente meiosis. Entonces, como hacen meiosis, básicamente estamos dividiendo la carga genética. Si yo tenía en un diploide, por ejemplo, 2N, después de meiosis, ¿qué nos queda? Obviamente N, ¿ya? ¿Pero cuántos? 4, ¿sí o no? Siempre hay 4. De un diploide pasamos a 4 haploides. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar un poco. ¿Ya? Un minutito. Ya, entonces básicamente ellos van a hacer eso. Y es irónico, ¿por qué? Porque normalmente ustedes saben, seguro por ahí el profesor les habrá explicado que nosotros los animales hacemos justamente fusión de núcleos para la diversidad genética. Y en realidad ellos lo hacen también con el mismo principio. Solo que después, al momento de dividir esta carga, recuerden que acá ya se mezclaron, entonces ya hay un intercambio de información. Entonces ahí obviamente ya da diversidad. ¿Y por qué es importante la diversidad? Lo mismo que con las bacterias. Cuando las bacterias se van multiplicando, van haciendo cambios en sus genes. Y eso puede darle tolerancia también. Resistencia a los antibióticos. Acá, por lo menos, me puede dar alguna ventaja para algún medio específico. Para crecer en el medio ambiente, o por qué no, atacar mejor. Que es un patógeno. Y como ustedes ven, la diferencia acá es que cada uno viene de diferentes, obviamente, hifas totales. Este que hemos mencionado, que tenemos los casidosporos, que más o menos un día si quieren, como les digo, traigan, eso sí lo podemos ver en microscopio, obviamente lo vamos sacando con bastante cuidado y lo observamos. ¿Ya? Miren, acá está, este es ya a nivel de microscopio, entonces les digo que sería bien interesante que lo vean. Se nota acá, grande la espora, protegida obviamente por su pared para el medio ambiente. Si el medio ambiente no es favorable, ustedes saben que como las bacterias van a poder esperar, por eso es la ventaja en este caso de los hongos, y es por eso que ustedes dicen, oye mira hay humedad, y ¡pum! Aparecen los hongos en algunos parques. Se va la humedad hasta el otro año y posiblemente después vuelva a aparecer. Espera las condiciones simplemente adecuadas. Es bien cambiante. Ahora pueden traer una muestra por acá para ver. Ajá, en este caso ya es más interesante. Miren qué está sucediendo ahora dentro de la hifa. No estamos liberando nada, no estoy fusionando nada. Dentro de la misma hifa estoy haciendo que crezca y en el momento de crecer estoy haciendo que ahí mismo los núcleos, ¿qué cosa? Se comiencen a dividir. Básicamente estamos viendo una división celular. La hifa se alarga, se comienza a especializar para que después sea la zona en la cual tenga tiempo y espacio suficiente para hacer las divisiones. Entonces, al momento de ver eso, yo les pregunto, ¿todas las descendencias tienen que ser iguales o diferentes? Iguales, porque en ningún momento estoy mezclando, ¿qué cosa? Material genético, todo es lo mismo. ¿Ya? 2, 4, ustedes ven todo lo que produce, ¿ya? Y así tenemos todo, ya, la cantidad que puede hacer en este caso el hombre. Características, como ustedes ven ahí, miren, 4, 8, hasta 32 ascosporas. Puede hacer una división celular pues, bastante amplia. ¿Ya? En este caso, estamos viendo que sigue también utilizando meiosis y mitosis. Hace un intercambio con los dos. Es unas células que hacen por eso todos los procesos conocidos en realidad. Las ascosporas, bueno, también son de las famosas copichas. Uno de ustedes habrá visto por ahí. Eso no es tanto para nosotros que es clínico, pero bueno, ahí lo tienen también. Por este espacio lo que hacer. Y tienen lo mismo. Terminé la semana 1. Ahora me parece que tengo que bajar la semana 2. Generales de los ámbitos. Y ahora vamos a realizar algunas cosas.